El acecho del nahual en el bosque. Nunca pensé que mi vida cambiara aquella noche en que acepté ir de cacería con mis amigos. Éramos 4 en total: Toño, el más experimentado, que siempre cargaba con su rifle como si fuera una extensión de su brazo; Julián, que no le temía a nada y se burlaba de todo lo que no podía ver; Miguel, callado pero certero con el arco; y yo, que apenas estaba aprendiendo a moverme en el monte sin hacer ruido. El plan era simple: internarnos en el bosque más allá de lo que cualquiera del pueblo se atrevía, porque ahí, según se decía, abundaba el venado grande, el jabalí y hasta felinos. La promesa de regresar con una presa digna nos llenaba de emoción, y al mismo tiempo nos hacía sentir más hombres. Lo que nunca olvidaremos, o al menos yo, porque soy el único que puede contarlo, fueron las palabras de los pueblerinos antes de partir. Un anciano nos cerró el paso en el camino y nos dijo con voz quebrada: no vayan, ese bosque no es suyo. Allá vive un nahual, y no tolera que los extraños perturben sus dominios. Julián soltó una carcajada que me sigue retumbando en los oídos. Viejo, déjate de cuentos. Los nahuales son inventos para asustar a los niños. El hombre no respondió, solo nos miró con unos ojos que parecían saber algo que nosotros ignorábamos. Fue Miguel quien, con un gesto de incomodidad, lo rodeó y siguió caminando. Y detrás de él, todos lo seguimos. Yo, aunque no lo dije, sentí un escalofrío. La noche estaba más fría de lo normal y, en lo más hondo de mi pecho, algo me decía que no debíamos seguir. Pero la juventud, ya sabes, tiene más orgullo que sensatez. Con nuestras linternas alumbrando apenas unos metros, entramos en el bosque. La neblina era tan espesa que parecía que se pegaba a la piel. El crujir de las ramas bajo nuestras botas sonaba más fuerte de lo normal, y los grillos, que siempre llenaban el campo con su canto, estaban extrañamente callados. No había marcha atrás. Ya estábamos dentro, y yo, sin saberlo aún, había sellado mi destino. El bosque nos tragó como si fuéramos intrusos indeseados. La neblina se hacía más densa conforme avanzábamos, y la luna, que en el pueblo brillaba redonda y clara, aquí apenas se filtraba entre las copas de los árboles. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si hubiéramos entrado en un lugar ajeno al mundo. Al principio, tratamos de mantener el ánimo. Toño iba al frente, alumbrando con su lámpara de mano y asegurando que pronto encontraríamos rastros frescos de algún animal grande. Pero mientras más caminábamos, menos escuchábamos la vida del bosque. No había grillos. No había pájaros. Ni siquiera el viento parecía querer moverse entre las ramas. Solo el sonido de nuestras pisadas, y, de vez en cuando, algo más. Un crujido lejano, como si alguien nos imitara desde la oscuridad. ¿Oyeron eso?, susurré, deteniéndome en seco. Seguro es un venado, respondió Julián con fastidio. Ya dejen de escuchar tonterías. Pero yo lo sabía, ese crujido no tenía la cadencia torpe de un animal, sino la de algo que caminaba a propósito, midiendo cada paso. Seguimos avanzando, aunque ya nadie hacía chistes. El silencio comenzaba a pesar, como si cada segundo nos empujara más al interior de un secreto que no debíamos descubrir. Y entonces vimos la primera señal. Un árbol gigantesco, partido en dos. No por un rayo, no por la fuerza del viento. El tronco estaba desgarrado como si unas garras enormes lo hubieran abierto. La savia aún goteaba, fresca, y el olor a madera herida se mezclaba con el aire húmedo. Miguel se arrodilló para observar mejor. Esto no lo hizo un animal normal. Lo que dijo después me heló la sangre. Son marcas de manos. Me acerqué y vi claramente las huellas. 5 surcos profundos, casi humanos, pero demasiado largos, demasiado fuertes para ser de hombre. Un silencio espeso nos envolvió. Nadie quiso hablar. Fue Toño quien rompió la tensión con un gruñido. Sea lo que sea, lo cazaremos. Pero dentro de mí, algo comenzó a quebrarse. Ese árbol no era una simple advertencia. Era una marca. Una señal de que alguien, o algo, nos estaba esperando. La noche se cerró sobre nosotros como una trampa. La neblina se volvió tan espesa que apenas podíamos ver a un par de metros.
Cada lámpara que encendíamos parecía ahogarse en aquella bruma que lo envolvía todo, como si el bosque mismo nos negara la claridad. Entonces lo escuchamos. Un murmullo bajo, como un gruñido contenido, resonó entre los árboles. No era de animal conocido. No era jaguar, ni coyote. Era humano. Un respiro áspero, entrecortado, que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. ¿Quién anda ahí?, gritó Toño, levantando su escopeta. La respuesta fue el crujido de ramas rompiéndose, rápido, fuerte, como si algo muy grande se moviera alrededor de nosotros. Corrimos a formar un círculo, espalda contra espalda, con las lámparas apuntando en todas direcciones. Pero lo que vimos nos dejó helados. Primero, 2 ojos brillando en la oscuridad. Ojos que no reflejaban la luz de nuestras lámparas, la absorbían. Luego, una silueta que se arrastraba entre los árboles, demasiado ágil para un hombre, demasiado erguida para ser bestia. Miguel murmuró, casi sin voz: «Es el nahual». La criatura nos rodeaba, apareciendo entre los troncos como si se multiplicara. Su respiración llenaba el bosque, y cada vez que creíamos tenerla enfrente, la escuchábamos detrás. Era como si jugara con nosotros, como un cazador probando la resistencia de su presa. De pronto, una risa seca, grave, se alzó entre la neblina. No era carcajada humana, tampoco aullido animal. Era algo intermedio, algo que no debió existir jamás. ¿Escucharon?, susurré, sintiendo como las piernas me temblaban. La lámpara de Julián iluminó un tronco cercano. Y ahí estaba, una figura delgada, huesuda, con piel oscura pegada al cuerpo, agazapada como un depredador. La cara, oh Dios, era humana, pero torcida, con los ojos hundidos y una boca demasiado grande, llena de dientes afilados. Gritamos al unísono y Toño disparó. El estruendo rebotó entre los árboles, y por un instante creímos que lo habíamos ahuyentado. Pero la risa volvió, más cercana, más fuerte. El nahual no había huido. Nos estaba probando. La neblina parecía hacerse más densa, más pesada, como si el bosque respirara con nosotros y contra nosotros. Cada crujido bajo nuestras botas era amplificado, y el silencio entre los sonidos nos hacía sentir expuestos, vulnerables. De repente, un grito desgarrador cortó la noche. Miguel cayó al suelo, arrastrado hacia un lado por algo invisible. Antes de que pudiéramos reaccionar, una sombra lo envolvió y desapareció entre los árboles. Su grito se extinguió como si el viento lo hubiera tragado. «Miguel», grité, corriendo hacia el lugar donde lo había visto. «No, aguanta». Pero no hubo respuesta. Solo un silencio inquietante y luego un susurro que parecía surgir del mismo suelo. «Nunca debieron venir aquí». Toño disparó varias veces, pero los balazos solo iluminaron la neblina por un instante. Algo se movía demasiado rápido, esquivando cada ataque, cada luz. Cada sombra que veía a mis ojos parecía tener vida propia, doblando y retorciéndose en formas imposibles. Julián y yo nos tomamos de las manos, tratando de no separarnos. Pero el nahual no buscaba a todos, buscaba a los que osaban desafiarlo. Otra sombra surgió de entre los árboles, y esta vez alcanzó a Julián. Lo vi gritar, sus manos agarrando el aire como si intentara aferrarse a algo, y luego fue arrastrado hacia la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza brutal. No había escapatoria. Cada intento de correr solo nos hacía tropezar con raíces invisibles. Sentía su mirada, fría, punzante, y escuchaba sus risas burlonas en cada rincón. Corrí como pude, cada respiración quemando mis pulmones. Sentí un golpe en mi hombro, caí de bruces. Miré hacia atrás y lo vi, el nahual estaba allí, al pie del árbol, observándome, acechando, como si midiera mi miedo. Su cuerpo parecía alargarse, sus dedos como garras, y su boca se abría más de lo que la naturaleza permitiría. Su ataque no era solo físico, era algo más profundo. Un terror que penetraba en mi mente, que hacía que cada recuerdo se mezclara con la noche, con la neblina, con la muerte de mis amigos. Sabía que si no encontraba una salida pronto, me uniría a ellos, y nunca más escucharía un amanecer.
El aire estaba cargado de un olor metálico, mezcla de tierra húmeda y sangre reciente. Cada paso que daba me hacía escuchar crujidos en la maleza, como si la misma tierra protestara ante la presencia del nahual. De repente, la criatura saltó desde la oscuridad. Sus garras se hundieron en el tronco de un árbol, que explotó en astillas mientras la bestia se lanzaba sobre mí. Sentí como el aire se comprimía a mi alrededor, y un golpe brutal hizo que mis costillas tronaran con un estallido seco. El dolor me dejó sin aliento, pero el terror me impulsó a moverme. La sangre de Miguel y Julián, mezclada con la mía, estaba en cada hoja, cada raíz. Cada ataque del nahual era un desastre de huesos que crujían, de golpes que hacían temblar la tierra, de gritos que rasgaban la noche. No era solo un animal, era el horror encarnado, un monstruo que se alimentaba del miedo y de la vida de quienes osaban desafiarlo. Intenté blandir mi machete, pero la criatura era rápida, demasiado rápida. Sus movimientos eran imposibles, saltaba, se escondía entre sombras y reaparecía con una fuerza inhumana. Cada zarpazo hacía que la sangre manara de mí o del suelo donde habían caído mis amigos. Grité, lloré, pero no hubo piedad. Cada instante era un ataque a todos mis sentidos, el olor de la muerte, los huesos que se rompían en cada combate, la sensación de que mi vida podía terminar en cualquier segundo. El nahual se detuvo por un instante, olfateando, evaluando, y su mirada me penetró. Fue entonces que comprendí, solo podía sobrevivir si corría, si dejaba atrás todo lo que conocía, incluso a mis amigos. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con los pulmones ardiendo y la sangre golpeando mis oídos. La neblina del bosque parecía querer atraparme, abrazarme, como si cada árbol, cada sombra, estuviera aliado con el nahual. Sentía sus ojos sobre mí, como agujas que penetraban mi espalda, recordándome que no estaba solo, y que nunca lo estaría. Tras lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron minutos, encontré un claro iluminado por la luna. Allí, escondido entre arbustos, escuché como el nahual rugía, frustrado. Su silueta se desvaneció entre los árboles, y por un instante, el mundo pareció en silencio. Me desplomé, temblando, con las manos manchadas de sangre, con el corazón latiendo al límite de mis fuerzas, con la certeza de que había sobrevivido, pero pagando un precio imposible de calcular. Cada sombra que se movía en la noche me recordaba a mis amigos perdidos. Cada viento que susurraba entre los árboles parecía traer sus gritos. Mis sueños se llenaron de su presencia, sus miradas acusadoras, sus súplicas mudas. La sensación de ser observado, perseguido, nunca me abandonó. No importaba dónde estuviera, el nahual, el horror, la muerte de mis compañeros, todo eso se había instalado dentro de mí. Intenté hablar, explicar lo vivido, pero nadie podía comprender lo que había visto. Nadie podía sentir la presión de la neblina, el crujido de huesos quebrándose en la penumbra, la fuerza de algo que no pertenecía a este mundo. Y así, cada noche, mi alma se debate entre el alivio de haber sobrevivido y el terror de saber que lo que vi nunca me dejará en paz. Hoy camino entre los vivos, pero sé que llevo conmigo un fragmento del bosque, un eco de los que murieron, y la presencia del nahual que sigue acechando en las sombras. Esa experiencia me cambió para siempre. Mi vida es un recuerdo constante del terror, un susurro persistente que me recuerda que hay fuerzas que no deben ser desafiadas. Y mientras comparto esto, con la intención de advertir y de liberar, sé que hay otros que tal vez escucharán mi historia y sentirán un estremecimiento en su interior. Porque el bosque, el nahual y el eco de mis amigos caídos, siguen allí, en cada sombra, en cada viento, en cada silencio. Así concluye esta experiencia, un susurro de la montaña, un eco que no muere, y una advertencia que permanece. Bienvenidos al canal Chamán, donde los relatos ancestrales y místicos nos recuerdan que el mundo guarda secretos que solo los valientes osan enfrentar.